Bueno, Shalom. Saludos otra vez, mis queridos hermanos y los amigos que nos estarán viendo también y escuchando. Espero que esta lección de hoy pues sea de algún provecho para los que escuchen y los que participan acá en vivo con nosotros también. Vamos a estar estudiando un tema de la misma serie que he estado presentando hace tiempo, la lección 5, que se titula Llamados al Servicio. Ok, como ustedes saben ya, pues leemos las preguntas y comentarios, y algunos comentarios, y tratamos de dilucidar qué mensaje trae esa lección para nosotros. Se basa principalmente en el texto de Lucas 9:62. Pero Yahushua le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim. Así que el gran maestro, Yahushua, el Mesías, dirigió a sus discípulos para servir. Él los eligió para servir, no para ser servidos. Y les encomendó un ministerio, les encomendó una obra a todos, una obra que realizar en favor de los demás. Así que mirar atrás significa descuidar esa obra o abandonar esa obra que se le encomendó a cada uno. Así que vamos a la primera parte, que es fiel el que los llama. La pregunta es, ¿cómo llegó el llamado divino a los profetas de Yahweh en la antigüedad? En Primera de Reyes 12:22 y otros pasajes que tenemos ahí nos dice: pero le llegó la palabra de Elohim a Shemaya, hombre de Elohim, diciendo, etcétera. Por ahí se da el mensaje para el cual fue llamado. En Primera de Crónicas 17:3 dice: pero aquella misma noche vino la palabra de Elohim a Natán. Y en Lucas 3:2 dice: en tiempo de los sumos sacerdotes Anán y Caiafás le llegó un mensaje de Elohim a Johanán, hijo de Sejaría, en el desierto. Ahí tenemos distintos, por lo menos 3 llamamientos distintos ahí que se mencionan. Y en aquellos tiempos antiguos, el Padre Celestial llamaba así directamente a sus profetas. Él no tenía todavía las escrituras, ellos no tenían todavía las escrituras sagradas. No tenían la palabra de Yahweh por escrito, como la tenemos hoy día, ¿verdad? La revelación y el llamado a los siervos de Yahweh era directo y era personal, pero hoy en día tenemos ya esas escrituras impresas en papel y en otros medios electrónicos, como ya se conoce, de manera que hoy ese llamado personal, individual, directo del Padre hacia digamos, sus hijos, sus profetas o sus dirigentes, los dirigentes de su pueblo, no es necesario, porque ahora tenemos ya por escrito de distintas maneras todo lo que el Padre requiere de nosotros. Y ese es el llamamiento, eso que encontramos en las escrituras, es el llamamiento que nos atañe a nosotros, es el llamamiento al que debemos estar pendientes, ¿ok? Y vamos a ver en el punto siguiente, ¿cuál es la diferencia entre los verdaderos profetas y los que se nombran a sí mismos? En estos pasajes de Yirmeyahu, de Jeremías, que vamos a leer, nos dice algo importante. En Jeremías 14:14 dice: Yahweh respondió: es una mentira lo que profetizan los profetas en mi nombre. Está hablando de esa época de Jeremías. Una visión mentirosa, una adivinación vana, el engaño de su propia imaginación. Eso es lo que les profetizan. Hermanos, y eso parece que se repite hoy día también. El 15 sigue: ciertamente así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que profetizan en mi nombre sin yo haberlos mandado, y quienes dicen: ni espada ni hambre le vendrán a esta tierra. Esos mismos profetas perecerán por la espada y por el hambre. Y en Jeremías 23:21 dice: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron.
Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi concilio, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y sus obras perversas. Y como tenemos ahí en la ilustración, en el dibujo que tenemos acá en la pantalla, ha habido diferentes profetas a través de los siglos. No siempre se llaman profetas, ¿verdad? Ellos no dicen yo soy profeta, pero hacen las funciones de un profeta. Hacen, por lo menos se dirigen al pueblo como si fueran profetas. Sin embargo, hermanos, según se dio ese caso en el tiempo de Yirmeyá, de Jeremías, eso se ha dado a través de los siglos también, hermanos. Hoy día se está dando igual. Hay muchos personajes en todas partes del mundo, especialmente en los países, digamos, más avanzados tecnológicamente y también económica y financieramente. Pues hay individuos que se las dan de profetas, aunque no lo digan, no dicen yo soy profeta, pero la manera en que actúan y de la manera que hablan, se presentan como profetas. Y de eso debemos cuidarnos. Ok, aquí en la parte siguiente, cómo llegó el llamado profético a Eliseo. En Primera de Reyes 19:16, que vamos a leer, y también verso 19. ¿Qué atributos había revelado él antes de este llamado? Hablando de Elisha o Eliseo. Dice Primera de Reyes 19:16. También unge a Yahú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Elisha, hijo de Shafat, de Abel Mejolá, para sucederte como profeta. Entonces, en aquellos tiempos se acostumbraba a eso. Había un profeta y cuando le llegaba su turno de retirarse por alguna razón, o que estaba viejito, o que estaba cerca de morir, o por la causa que fuera, se ungía o se le decía a ese profeta que ungiera a otra persona como profeta para que le sucediera. En el verso 19 dice, cuando se fue de allí, Eliyahu halló a Elisha, hijo de Shafat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes delante de él y él estaba con la 12ª. Así que era un campo grande. Eliyahu pasó hacia él y le echó su manto encima. Ese era el símbolo en aquel tiempo antiguo, digamos, la indicación de que se le estaba haciendo un llamado especial. Sucede que a menudo el Todopoderoso llama a su servicio a personas laboriosas. Esa es la idea en esta parte. Personas que se ocupan en alguna tarea meritoria. Todos tienen su lugar en la viña de Yahweh, hermanos, pero las personas laboriosas reciben un llamado especial para proclamar el mensaje especial del Todopoderoso Yahweh a su pueblo, o en algunos casos incluso al mundo en general. Ahí tenemos el ejemplo de Elisha, que era un agricultor ahí arando la tierra con bueyes, y ahí en ese mismo campo donde trabajaba, recibió el llamado del Todopoderoso. Recibió el llamado de Yahweh para ser profeta. Y esa era la manera antigua, ¿verdad? Vamos poco a poco llegando a otras maneras. La seguridad del llamamiento de Yahweh, al igual que con todo siervo de Yahweh, la pregunta es, ¿qué factores tuvo que considerar Elisha, conocido ahora como Eliseo, cuando le llegó el llamado divino? En Primera de Reyes 19, 20 y 21 nos dice, él dejó los bueyes, se fue corriendo tras Eliyahu y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Eliyahu le dijo, vete y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elisha dejó de ir tras él y tomó la yunta de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente de aquel lugar para que comieran. Después se levantó, fue tras Eliyahu y se hizo su asistente. En otras palabras, hermanos, eso es una lección de la respuesta que espera el Todopoderoso de su pueblo. O sea, no de todos, sino de los dirigentes.
de los dirigentes, sean profetas o sean maestros o según el llamado que reciba cada cual. Y el Todopoderoso espera que, bueno, pues que accedan, que respondan al llamado. Sin embargo, también él puede esperar. En algunos casos, como en el de Elisha, ¿verdad? Cuando le dice eso a Eliseo, a Eliyahu, perdón, le dice, pues vete a lo que tienes que hacer. Yo no te estoy obligando, fue lo que te estaba diciendo en otras palabras. Que esto nos recuerda un caso similar a que en el caso del Mesías Yahoshua, un muchacho que quería seguir a Yahoshua y le dijo, en otras palabras, ¿verdad? Parafraseando lo que él dijo, le dijo, yo quiero seguirte, pero permíteme primero enterrar a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Mesías, Yahoshua, llegó y estaba en un momento crucial de la historia en el que era indispensable, necesario, indispensable, la dedicación total de los siervos de Yahweh a la misión de proclamar el reino, en este caso de proclamar la llegada del Mashiach. Y ahí no había tiempo que perder, ahí no se podía esperar. En este caso de Elisha, sí, era un llamado diferente. ¿Ven que no siempre el llamado es igual? Esa es la idea. No siempre el llamado es igual. No siempre se exige lo mismo. No siempre se requiere lo mismo de cada uno de los llamados. ¿Ok? Usted puede ser llamado a un ministerio especial hoy día, usted que me está escuchando. Y puede ser que lo acepte enseguida. Puede ser que se le urja a comenzar un ministerio. O puede ser que se le diga, bueno, pues haz lo que tienes que hacer, prepárate y cuando puedas, comienza tu ministerio. Eso es parafraseando, ¿verdad? Lo que nos enseña este pasaje de las Escrituras. Lo interesante es que Elisha, con los mismos bueyes con que estaba arando, que esa era su posesión en ese tiempo, alimentó a mucha gente. Fíjense qué lindo. Él se dedicó en ese momento a una obra especial. Primero, de alimentar a esa gente, su comunidad, probablemente sus vecinos, su familia, etcétera, ¿no? Con los mismos bueyes que había estado arando. Así que hicieron un banquete, como está ilustrado ahí en la lámina que ponemos en la pantalla. Un banquete, una fiesta para todos los presentes o los allegados. Y después de eso, entonces, pues, digamos, respondió su llamado y se dedicó a su ministerio. Ahora, ¿cuál fue el único pedido de Elisha al final de su asociación con Eliyahu? En Segunda de Reyes 2:9 nos dice, cuando estaban cruzando un río, Eliyahu le dijo a Elisha, pide lo que quieras que haga por ti, antes que me arrebaten de tu lado. Elisha dijo, que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Oh, qué lindo. Entonces él no pidió una recompensa importante, no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió algún puesto importante en el pueblo, nada de eso. Simplemente pidió que se le diera una pequeña porción del espíritu de Eliyahu. Esa frase, una doble porción de tu espíritu, se ha malinterpretado muchas veces, porque Eliyahu no podía transmitirle a Elisha una porción del espíritu mayor que la que él mismo tenía. Así que ese lenguaje es un poco difícil de comprender. Lo que quiere decir no es una doble porción en realidad, en el sentido en que se entiende ahora, sino era una pequeña porción de tu espíritu. Ahora, Elisha no solicitó honores ni puestos como ya acabo de mencionar, ¿verdad? Pero eso era lo único que podría serle idóneo para ocupar en Israel el lugar de representante de Yahweh, la humildad, la entrega, la consagración, la dedicación. No debe ser la motivación, y eso es para nosotros hoy día también, hacernos ricos a causa o a través del ministerio, ¿verdad?
Aquí en una lámina que tenemos en la pantalla, hay fotografías de tres predicadores famosísimos en Estados Unidos. En el mundo, son predicadores que predican en el mundo entero. Cuando usted busca la historia de esas personas en internet, hablan de ellos, todos los detalles, son millonarios, millonarios. Están esos tres que vemos ahí, están entre los, no sé si eran 10, leí un artículo que mencionaba, creo que los 10 pastores o ministros más ricos del mundo. Y menciona a ese que está a la izquierda en la lámina como uno de los más, si no el más, uno de los más millonarios. No está hablando de ricos ahora, está hablando de millonarios en esa anécdota que estoy mencionando, ese estudio. Y esos individuos tienen su, ¿cómo se llama? Su paga ahora. Esos individuos tienen su recompensa ahora, ¿ok? Millonarios y viven como millonarios. Pero esa será su recompensa. Ellos no aceptan la otra recompensa, que es la que Yahweh ofrece, de un servicio humilde, sencillo, para beneficiar a los pobres, no para beneficiarse ellos mismos, para enriquecer a los demás, aunque no sea financieramente, pero enriquecerlos en sus vidas espirituales, no para enriquecerse ellos mismos con digamos, con el dinero, ¿no?, que recaudan en sus servicios y demás, aparte de negocios que tienen y demás. Bueno, ¿qué podemos perder al descuidar nuestros deberes, nuestras capacidades y nuestras oportunidades? Eso tiene una consecuencia. Mateo 25, 28 y 29, la última parte, también por otro lado, ¿qué sucederá si somos diligentes en el uso fiel y honesto del capital, entre comillas, que ya hemos recibido de Yahweh? Eso nos lo va a decir el siguiente pasaje. Mateo 25, 28. Así que, no vamos a citar toda la parábola, o sea, todo el pasaje, ¿verdad? Así que quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto está hablando de siervos negligentes. ¿Okay? El siervo, eso en la parábola se ilustra, pero no vamos a analizarla toda. El siervo bueno, siervo diligente, es pobre, humilde, sencillo, pero hace su trabajo lo mejor que puede, y ese es el que tiene menos, pero se le va a dar más. Mientras que el otro siervo de la parábola, que no hizo lo que tenía que hacer, fue negligente, no cumplió su misión, entonces aún lo poco que tenía, según la parábola, se le quita y se le da al otro que tenía poco. Y así es. Porque las leyes del reino de Yahweh no son como las leyes de los hombres. El que es más pequeño, fíjense que el axioma que presenta el Mesías en otro pasaje, que si alguien quiere ser el mayor entre ustedes, que se haga servidor de los demás. Porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será ensalzado. Así es como funciona el reino de Yahweh. Ok, vamos al siguiente punto. La buena voluntad de Elisha para aprender. O sea que en esta lección estamos viendo algunos elementos del ministerio de Elisha, conocido como Eliseo, ¿verdad? Gracias al latín, que pueden ser lecciones importantes para nosotros. Segunda de Reyes 3:11 dice, pero Jehoshaphat preguntó, ¿no hay aquí algún profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? Jehoshaphat era un rey. Uno de los cortesanos del rey de Israel respondió diciendo, aquí está Elisha, hijo de Shafat, que le echaba agua en las manos de Eliyahu. Hermano, ese es un dato interesante. Los deberes comunes y pequeños nos disciplinan para cumplir más tarde deberes mayores. Elisha simplemente le echaba agua en las manos de Eliyahu cuando este se lavaba las manos, ¿verdad? Entonces Elisha le echaba el agua con su vasija. ¿Ok? Y así aprendió lecciones de humildad
lecciones de servicio humilde. Hoy día algunos pretenden ser maestros antes de ser discípulos y así ponen las cosas al revés. Yahoshua, que es el mayor, lavó los pies a sus 12 discípulos, que eran menores que él, en rango, en autoridad, en poder, en santidad y en todo. Eran menores, digamos, inferiores al Mashiach. Sin embargo, el Mashiach se arrodilló en cierta ocasión, se preparó, ¿no?, con una palanganita y agua y una toalla y le lavó los pies a sus discípulos para enseñarles una lección de humildad y de hospitalidad. Entonces, no necesitamos ser grandes personajes, no necesitamos tener grandes riquezas, no necesitamos tener incluso grandes dones. Lo que necesitamos es la disposición del corazón a servir a Yahweh y a los hermanos. Eso es lo que se necesita para ser un, digamos, un siervo útil del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial Yahweh. En el siguiente punto, la pregunta es: ¿qué debe demostrar un siervo de Yahweh antes de que pueda ser promovido para llevar responsabilidades más altas? En Lucas 16, 10 al 12 nos dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas ustedes no han sido fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les va a dar lo que es de ustedes? Ahí está. Otra lección de diligencia, otra lección de laboriosidad, otra lección de fidelidad, de ser fieles a lo que uno está encomendado, a lo que se le ha encomendado a uno. Al pequeño ministerio que se ha encomendado a usted, sea lo que sea. A lo mejor el ministerio de usted es visitar un vecino, una vecina, un enfermo, y quizás eso es lo único que se le pide en ese momento. Bueno, pues hágalo con dedicación, hágalo con interés, hágalo con interés, hágalo con consagración. Eso es lo que vale. Aunque ese ministerio sea pequeñito, tal vez enseñarle la palabra a una persona. No, quizás no se le está llamando a usted para enseñar a miles de personas. De hecho, no todo el mundo tiene ese don tampoco, ¿verdad? De poder enseñar a todo el mundo, a miles de personas, como es lo que llaman los evangelistas. Pero todos tienen la capacidad de visitar o ayudar a una persona y enseñarle o ayudarle financieramente o hacer lo que haya que hacer para ayudar al prójimo. Como tenemos ahí ilustrado en la lámina, ¿verdad? Una persona repartiendo unas moneditas a otras personas que le piden. Eso puede ser su ministerio también. Ayudar a los necesitados, si es que usted tiene, ¿verdad?, la manera, digamos, los medios para ayudar financieramente a otros. Así que, hermanos, nuestras acciones demuestran cómo es nuestro carácter y nuestra disposición. En acciones es que se tiene que traducir los ideales, los pensamientos. Usted tiene un ideal precioso, una idea buena, pero si se queda ahí, nada más que a nivel de idea, entonces no va a lograr nada. Pero si usted pone esa idea en funcionamiento, y la ejecuta la idea, y la pone en práctica el proyecto, entonces puede ayudar a muchas personas, puede lograr un ministerio importante en su vida. ¿Okay? En el siguiente punto tenemos otra pregunta: ¿cómo el pensamiento y la acción de muchos es similar a la actitud del siervo perezoso que recibió solo un talento? Y vamos a leer ahora un pasaje un poco más extenso. Mateo 25, 14 al 18 y 24 al 28 dice: porque él es como un hombre que iba a emprender un viaje largo y llamó a sus siervos y les confió bienes. Es una parábola. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1.
a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ese es un príncipe que mencionó Yahoshua en su parábola. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido un solo talento, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Cosa curiosa, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Bueno, para que no se me pierda. Aunque no le entregue ganancias, pero por lo menos le voy a entregar lo mismo que él me dio. Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: amo, yo sé que usted es un hombre exigente, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Aquí tiene usted lo que es suyo, y se lo entregó. En respuesta, su amo le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber depositado mi dinero en el banco para que al venir yo recibiera lo mío con intereses. Sencillo. Así que quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Interesante la enseñanza de esa parábola, ¿verdad? Quiere decir que fíjense esa última parte, el último verso, el 26-27, nos da una lección interesante. Dice: debiste haber depositado mi dinero en el banco, ¿ok? Para que al venir yo recibiera lo mío con intereses. Quiere decir que una cosa tan sencilla como poner un dinero en el banco y después al tiempo retirar ese dinero, iba a tener algún % de ganancias, y entonces al menos con eso cumplía algo de la misión que se le encomendó. Fíjense que el maestro le dijo que le mostró que lo mínimo que él pudiera hacer habría sido apreciado, habría sido de valor. Cualquier cosa pequeñita que usted pueda hacer por otros o por el reino es apreciado, hermano. Esa es la enseñanza ahí. Es de valor y va a ser premiado y va a ser recompensado. Ahora, si no hace nada, si deja todo a lo que salga, como decimos vulgarmente, si no actúa, si no pone en práctica lo que se le enseñó, si no cumple lo que se le enseñó, por ejemplo, los mandamientos y demás, amar a Yahweh sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, esa es la esencia de la Torá. Si ni siquiera eso hizo, entonces no va a tener ninguna recompensa. Interesante. En el siguiente punto, el ministerio incluye la formación de jóvenes, ¿no? Para nosotros hoy día. ¿Cuál es uno de los deberes más importantes de un ministro competente y fiel? Segunda Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, aquí está hablando Shaul, Pablo a Timoteo, su discípulo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en el favor que hay en el Mashiach Yahushua. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sencillo, hermano. Usted estudia, usted aprende y luego le enseña a otros. Eso es sencillo, eso es lo que él espera de nosotros, hermanos. No crea que él espera eso de mí solamente, o del pastor local, o de su maestro local donde usted vive solamente. No, él espera eso de usted también, que haga lo mismo, que después que aprenda, obviamente, porque si no aprende, si no estudia, no aprende, y si no aprende, entonces no puede enseñar. Por lo tanto, durante varios años después del llamamiento de Elisha, fue un discípulo de Eliyahu, y así el joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para su obra. Eso es exactamente lo que ustedes están haciendo aquí.
o en el grupo allá en la congregación donde usted asiste, ¿verdad? Con el tiempo, él fue un heredero del ministerio de Eliyahu. Este modelo debería replicarse entre los servidores de Yahweh hoy día, hermanos. Y como tenemos ahí en la ilustración de la lámina en la pantalla, cualquiera de ustedes puede ser maestro para otras personas. Quizá uno de ustedes pudiera ser maestro de un grupo, ¿ok? Sí, fantástico. Pero no todos tienen que ser, ¿sabe?, maestros de un grupo de personas. Usted puede ser maestro de una persona. Y usted dirá, ah, pero si yo no estoy preparado. Bueno, pues, ¿y qué es lo que hacemos aquí? Para eso estamos aquí, para prepararse. Entonces usted estudia, escucha, aprende y luego va y comparte lo que aprendió con otras personas. Esa otra persona puede ser incluso de la familia suya, si es que escucha, ¿no? Porque a veces la familia no quiere escuchar. Pero si escuchan, usted aproveche y háblele algo de la palabra, ¿verdad? O de alguna literatura, algún tratadito. Hay muchas maneras de compartir el mensaje del reino. Pero a veces también se puede compartir con un compañero de trabajo. A veces se puede compartir también las bendiciones del reino en términos de enseñanza con un compañero de estudios en la escuela, ¿verdad? No dentro de la clase. Cuando está dando la clase no es el momento de hablar de estas cosas, pero sí fuera del salón de clases usted puede compartir. Estoy hablando ahora a los jóvenes principalmente, o los que van a la escuela, sean jóvenes o no. También puede compartir ahí y eso es un ministerio. No se crea que porque le está hablando a una sola persona de estas cosas y quizás le está contestando preguntas, que mucha gente tiene preguntas sobre la Biblia y quizás usted le está explicando un tema que esa persona no entiende. Una sola persona. Y porque sea una sola persona, usted no le va a dar importancia, ahí se equivocaría si lo hiciera. Una sola persona es importantísima, hermanos. Y llevarle el mensaje, la enseñanza, la educación bíblica a un individuo es como salvar el mundo. Como hay un refrán judío que a la inversa de esto dice que el que mata una persona mata a un mundo, porque de esa persona pudieran haber salido montones de primero hijos, ¿verdad?, después nietos, etcétera, etcétera, y miles de personas pueden surgir de una persona, y el que mata a una persona es como si matara a un mundo. Eso es un refrán judío. Y en este caso, pues a la inversa, yo digo, el que enseña la palabra, la verdad, a una persona es como si salvara a un mundo. Porque esa persona va y le enseña esto a otra persona y esa otra le enseña a otra persona y se multiplica como la levadura en la masa que se hace crecer la masa y así es el reino de los cielos, como dijo Yahushua. Entonces es cuestión de empezar poquito, con un poquito y luego el Padre es el que dará crecimiento, ¿verdad?, a la obra. Ok, ¿qué puntos enfatizó el apóstol Shaul en la formación de Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 1, versos 5, 6 y capítulo 3, versos 14 a 17. Dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual estuvo primero en tu abuela Loida. Fíjense el proceso. Y en tu madre Eunice. O sea que Loida educó a su hija Eunice y Eunice a Timoteo. Y estoy convencido de que también en ti. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea que Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo para consagrarlo para el ministerio. Eso es lo que se implica ahí, que sucedió y así fue. El verso 14, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahushua.
Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que, hermanos, son felices, dichosos los que nacen y crecen, se crían en un hogar creyente, fiel, en un hogar religioso. No todos tienen esa bendición. No todos los seres humanos tienen ese don, esa bendición de criarse en un hogar creyente, ¿verdad? Pero muchos sí lo tienen y no lo aprovechan. Sin embargo, otros que no se han criado en hogares así muy religiosos o espirituales, una vez que conocen estas verdades de la palabra del Todopoderoso, entonces es como si nacieran de nuevo. Por eso es que se sumergen en las aguas como símbolos de ese nuevo nacimiento. Y es como empezar otra vez a ser criados, a ser educados, a ser enseñados por la palabra de Yahweh, para entonces luego enseñar a otros, como hizo Loida, que enseñó a su hija Eunice, y Eunice a Timoteo. Y ahí, como tenemos en la lámina, en la pantalla, la familia debería, ¿verdad? Cuando hay familia, porque a veces no hay hijos en la casa, ya se fueron, ya se criaron, etcétera. Ese es otro tema. Pero cuando hay niños en la casa, en la familia, es el momento de practicar algo como lo que vemos en esa lámina, ¿no? Una reunión familiar por lo menos una vez en semana. Lo ideal sería varias veces, pero bueno, por lo menos una vez en semana se reúne el padre y la madre que son creyentes con sus hijos y le abren las escrituras y les enseñan algo de manera sencilla y elemental, ¿verdad? Como necesitan los niños. Eso es importante, eso es esencial, eso es indispensable, hermanos, para un hogar creyente, para un hogar yahwista, como estamos hablando ahora con hermanos que son adoradores de Yahweh, ¿verdad? Pues eso es fundamental. Así que es necesario que este ministerio de educación en las Sagradas Escrituras se avive en nosotros, en nuestros hogares. Y los que ya no tienen hijos pequeños, bueno, porque ya se criaron o se fueron incluso de la casa algunos que se casaron, pues entonces hay otras cosas que se pueden hacer. Y es, por ejemplo, si usted busca en su pueblo un hogar de ancianos, a veces no es fácil, pero a veces sí. Un hogar de ancianos, por ejemplo, hay personas que se dedican a eso y va y visita ese hogar de ancianos o esa institución, como se llame, ¿no? Pidiendo los debidos permisos y demás. Usted entra ahí una vez en semana, puede ser que en Shabbat, el sábado o domingo, cualquier día es igual para eso, pero si lo puede hacer el sábado, por ejemplo, por la tarde, pues es valioso también. Y usted va y conversa con las personas, no tiene que ser siempre que ir a predicar, ¿no? Sino usted va, hace una obra social con esas personas, les habla, les gana su amistad y entonces tiene la oportunidad de enseñarles la palabra del Todopoderoso. Si no a todos, por lo menos a uno o dos o tres de ese grupo, ¿eh? Y lo mismo se puede hacer con otras, digamos, otros settings, otras instituciones y otros ambientes. Recuerdo en mi juventud que tuvimos un cuarteto que cantaba, yo cantaba, de hecho fui cantante en ese cuarteto de la primera voz por los años y los demás eran cuñados míos, los otros tres del cuarteto. Y un hermano que era de esa congregación, que era muy misionero, nos llevaba a distintas partes a cantar. O sea, él predicaba y nosotros cantábamos los himnos de alabanza. Y recuerdo que llegamos a visitar cárceles, una cárcel en nuestro pueblo varias veces. Y el hombre, el hermano que se llamaba Efraín, predicaba, enseñaba allí y nosotros cantábamos. Unos cánticos muy bonitos, bien preparados, bien ensayados, bien armonizados. Y eso fue un ministerio precioso. Y eso fue una escuela para mí. Y para los demás también, supongo. Y ahí aprendí la importancia de compartir la palabra del Todopoderoso Yahweh y de ir a enseñar a otras personas.
No conformarse con lo que uno aprende y quedarse así como quien dice cruzado de brazos, sin hacer nada. Aprendí que es un deber nuestro compartir lo que aprendemos con otras personas. Y estaba diciendo que hay distintas instituciones que te puede ir. Hay otra institución acá en mi país, no sé si en otros países la hay, supongo que sí, que no son hogares de ancianos donde viven ancianos, pero son centros de ancianos donde pasan el día allí entreteniéndose, jugando y conversando, oyendo música y después se va cada cual para su casa o los llevan ellos para su casa. Eso es una institución muy buena también para ir y compartir la verdad con esas personas. Y menciono eso como un ejemplo. Puede haber otros tipos de instituciones, ¿verdad? O bueno, lo que sea, especiales, lugares especiales y también ocasiones especiales en las que uno puede ir y compartir algo, aunque sea un tratado, una paginita con la persona y conversar sobre algún tema de la escritura. Y también en familias individuales. O sea, usted conoce una familia, hace amistad con esas personas, le pregunta si le gustaría estudiar la escritura, algo sencillo. Si le gustaría estudiar algún tema en especial de la Biblia, le pregunta si tienen la Biblia y generalmente dicen, o muchos dicen, sí, tengo una Biblia por ahí. Otros dicen que no tienen Biblia, entonces usted puede conseguir una Biblia. Si tiene usted posibilidades, pues a lo mejor le compra la Biblia y se la regala. Y así empieza no solamente una amistad, sino también un ministerio. Aunque no parezca, aunque no sea una cosa grande, una persona que usted tenga a la que le enseña la palabra, ese es su ministerio. Y lo debe hacer con dedicación. Y como dije, se puede hacer con una familia en su barrio, con una familia en cualquier sitio, e incluso con una sola persona en una casa. Hay personas que viven solitarias, que están solos, no tienen, por ejemplo, si es un hombre, no tiene esposa, no tiene hijos, y se lo ve solo ahí en su casa todo el tiempo. Él no va a llamarlo y decirle, mira, ven acá, enséñame aquí el evangelio. No, usted tiene que ir y preguntarle. Primero se hace la amistad, ¿verdad? Con la persona, se busca amistad de esa persona. Luego se conversa sobre distintos temas de actualidad. Y luego entonces se puede empezar por lo menos preguntándole lo que acabo de decirle, ¿no? Primero si tiene Biblia y si le gustaría estudiar algún tema en especial o si tiene alguna pregunta sobre las cosas espirituales, sobre lo que sea, ¿no? O sobre la Biblia. Ahí empieza la conversación y pudiera darse el caso de que la persona se interese y le diga, pues yo quiero seguir estudiando esto. Entonces usted ahí tiene su ministerio, hermanos. Una persona es más que suficiente para iniciar un ministerio. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, no es que yo saco de la imaginación, es lo que yo he hecho en la vida. Es lo que yo he hecho en la vida a través de los años, desde joven. Yo empecé en el estudio de las escrituras cuando tenía 15 años de edad, más o menos, 15 años. Y ya desde joven, desde esa edad, un poquito más después, como al año, ya yo estaba dando clases bíblicas a una maestra de matemáticas en mi pueblo, en Guayama. Era maestra mía, no sé cómo llegamos a la conversación de la Biblia. Y esa maestra, una mujer muy inteligente, imagínense, una maestra de matemáticas. Y yo tenía creo que 16 años ya o algo así. Y yo iba a petición de ella, pues que fuera a su casa para enseñarle algo de la Biblia. Eso fue a raíz de unas preguntas que ella me hizo. Y cuando yo se las contesté de la Biblia, entonces se interesó y dijo, pues ve a visitarme a casa tal día. Era por la noche, creo que los jueves o algo así, si recuerdo bien. Y empezó a darle clases de Biblia a mi maestra, porque ella era mi maestra de matemática. Y eso a lo mejor, yo no recuerdo el final, o sea, a lo mejor eso no paró en nada,
pero se sembró allí una semilla, se sembró una información. No sé en qué paró esa maestra, quizá algún día esa semilla germinó y ella llegó a ser una misionera también y que le enseñaba a otros sobre las escrituras. Quizá no, no lo sé, pero no importa. Esa semilla que se sembró es importante, aunque usted no vea el resultado. De hecho, no le toca a usted ver el resultado de lo que siembra. Así es el reino, así es el trabajo en el reino. Usted siembra, no tiene que ver el resultado. Si no ve el resultado, no importa. Su misión es sembrar la semilla. Recuerdo que después de un tiempo, ahora sí recuerdo por qué dejamos de ir allá, porque ella, pues después que aprendió ciertas cosas, pues ya pensó que ya eso era suficiente. Y un día fui allá a su casa y ella no estaba. Ok, voy la semana que viene. Y cuando fui la semana que viene, no estaba en la casa. Y ya hay que aprender eso también. Yo vi entonces que esa era la señal de que ya no quiere seguir estudiando. Y no volví. Sencillo. Y no tuve que hacer nada. O sea, hay personas que por error, en una situación como esa, empiezan a llamar por teléfono a personas, mira, yo estuve en tu casa tal día. No, nunca haga eso. Nunca haga eso. Ah, yo iba a estudiar contigo tal día y tú no estabas. No se hace eso. Eso es inético. ¿Okay? Si la persona no está es porque no quiere estudiar. Si está, puede suceder una vez, pero si ya le sucede varias veces, no vuelva ahí. Sencillo. A menos que ella lo llame a usted. Entonces sí. Hay que ser astutos como serpientes, dijo el maestro, pero humildes o sencillos más bien como palomas. Y así uno nunca debe imponerse sobre nadie, imponer la fe sobre nadie y nunca debe insistir, nunca debe presionar a las personas. Eso es lo peor que usted puede hacer en su ministerio. Entonces, lo que le estoy diciendo, hermanos, es fruto de muchos años de experiencia en estas lides, en esta obra de enseñar la Sagrada Escritura a otras personas. Y después de eso, pues seguí, llegué a un colegio religioso y me eduqué como pastor y demás, y por ahí seguimos hasta el día de hoy sin parar, casi sin parar, nada más que para descansar un tiempito y entonces después seguir. Y pienso que si el Padre me bendice con más años de vida y más salud, estaría, por lo menos me propongo seguir en esto, aunque sea poco a poco, hasta que ya no pueda, o hasta que Él me llame a descansar. Entonces, esa obra, hermano, que uno hace, sea pequeña o sea grande, tiene frutos, tiene una recompensa especial en el futuro, en el reino del Mesías, en el mundo venidero. Es que vamos a cosechar los frutos de lo que sembramos ahora, ¿ok? Por eso los invito a través de este tema a hacer eso que estamos hablando, ¿verdad? Cumplir nuestro ministerio, sea grande o pequeño. Enseñar y aprender y enseñar, esa es la clave, esa es la fórmula, esa es la ecuación. Aprender y después enseñar. Y enseñar y aprender. Enseñando, aprendemos también. ¿Cuánto no he aprendido yo a lo largo de los años mientras enseño? Mucho. No siempre estudiando con libros, se aprende de la gente también. Se aprende de los más humildes. Se aprende de los más sencillos. He tenido la oportunidad de enseñar acá en Puerto Rico a personas de muy humilde condición, en el campo, por allá en las montañas. Porque yo iba con mi esposa y mis hijos, 2 hijos en aquel tiempo, a esas montañas de Cavite, en Guayama, mi pueblo, y íbamos por allá a visitar gente y cuando había interés en algunas personas, seguíamos yendo todos los sábados y tuvimos una escuelita bíblica allí por algunos años. Enseñando a personas muy humildes, algunos de los cuales ni podían leer. Pero eso es un ministerio enriquecedor para uno mismo y bien satisface mucho.
ver cómo las personas se maravillan cuando aprenden estas cosas de la palabra del Todopoderoso. Y bueno, pues esto no es solamente aprender, sino también enseñar y seguir aprendiendo, ¿ok? La fórmula es es circular. Aprende y enseña, enseña y aprende, etc. Bueno, ahí tenemos el pasaje, cómo fue probada la fe de Elisha al viajar con Elías. Los discípulos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Elisha y le preguntaron, ¿sabes que hoy Yahweh arrebatará a tu amo lejos de ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállese. Luego Elisha le dijo, por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado al jardín. Y él dijo, por vida de Yahweh y por vida tuya, que no te dejaré. Así que se fueron los dos. Y ya usted sabe, eso era la escuela de los profetas. Se menciona Elisha porque era el profeta más, digamos, notable de Eliyahu. Pero Eliyahu tenía otros estudiantes. En aquellos tiempos existía lo que se llama la escuela de los profetas. Y esa escuela de los profetas fue establecida por Shemuel, el profeta Shemuel. Pero con el tiempo cayeron en decadencia ese tipo de escuelas en Israel. Y Eliyahu estableció estas escuelas para que los jóvenes pudieran educarse en el servicio de Yahweh. O sea, Eliyahu restauró esa práctica de escuelas de profetas. En el relato se mencionan 3 de esas escuelas de profetas. Una estaba en Gilgal, son ciudades de Israel. Otra estaba en Betel y la tercera en Jericó. Y hoy día, no es que seamos profetas, pero hay escuelas similares, ¿verdad? En muchos lugares del mundo, especialmente yo conozco de Latinoamérica, que es nuestra región, escuelas similares a la escuela de los profetas. Y ninguno de nosotros es profeta, ¿verdad? Pero somos maestros y tratamos de compartir la fe, ¿verdad? Con otras personas. ¿Qué lección podemos aprender de la fructífera colaboración de estos 2 fieles y diligentes obreros de Yahweh, Eliyahu y Elisha? 1 Corintios 3:8. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Elohim. Y ustedes son huerto de Elohim, edificio de Elohim. Hermano, nuestro gran Padre y Jefe Celestial estará más satisfecho cuando sus siervos en el campo de labor puedan unirse e inclinarse juntos, orar juntos, cuando se pueda hablar de una gran obra educativa sin importar quién la haga. Eso es importante. Eso es esencial, que haya unidad en la familia. Ahora mismo hay aquí, entre nosotros, se conforma una familia de Yahweh. Hay muchas familias de Yahweh por ahí. Nosotros no somos los únicos, ¿verdad? Ni reclamamos tener exclusividad de la verdad, ni reclamamos tener toda la verdad, ni reclamamos ser los únicos verdaderos adoradores. No. Hay otros grupos, otras congregaciones, otras asambleas diferentes, con diferentes nombres, pero que tienen la misma meta de alabar, elogiar, glorificar, servir a Yahweh Todopoderoso y a su hijo Yahoshua, el Mesías y nuestro Rey venidero. Todos somos distintas familias y cada cual tiene su misión, ¿verdad? Por eso a veces dicen, que hay muchas divisiones entre... No, hermanos, no son divisiones. Quizás las vemos nosotros como divisiones. El Padre no las ve como divisiones. El Padre las ve como distintas familias, como Israel, que eran, ¿cuántas tribus eran en Israel? 12 tribus. ¿Eran iguales todas las tribus? No, eran diferentes. Y cada cual tenía sus cualidades especiales. Y cada cual tenía sus virtudes y quizás también sus defectos, ¿verdad? Pues así pasa hoy día, hermanos. Nosotros estamos aquí en esta familia, Asamblea Yahweh Internacional, pero no podemos despreciar a otros que están en otras familias. ¿Ok? Que si aquel tiene un error, y este otro error, ok, eso no es problema de nosotros.
Eso Yahweh se encargará de los errores que hay entre nosotros. No debemos, esas cosas, esas tiquismiquis nos llevan a ser extremistas. Nos pueden llevar, y ya han llevado a algunos a ser extremistas y fanáticos, al punto de que el que no acepta todo lo que enseñamos nosotros acá, pues no es de Yahweh. No, eso es un error grave. ¿Ok? Por lo tanto, esto es importante también saberlo como parte de nuestro ministerio, como parte de esta misión que nos ha encomendado nuestro jefe grande, de allá arriba, nuestro jefe grande, que son dos en realidad, ¿verdad? Yahweh es el jefe supremo del universo, pero él tiene un hijo que es Yahoshua, el Mashiach, y ese es nuestro jefe también. Y a él es que vamos a dar cuentas, ¿ok? A él tenemos que rendirle cuentas de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. De lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Y usted quizá, o alguno de ustedes quizá diga, pero es que yo no sé enseñar. ¿Quién dijo eso? Eso es lo que usted cree. Háblele a uno por ahí que sepa menos que usted y verá cómo usted le va a enseñar. Claro que sí. Todos pueden enseñar algo, de alguna manera, a alguien. Así que, y también se enseña con las canciones. Hay hermanos que se dedican a cantar y hacen hasta grabaciones incluso. Y graban y comparten esas canciones con otras personas. Y qué lindo, eso edifica también a otras personas. Y eso también es parte del ministerio de Yahweh, el ministerio del reino. Y hay otros ministerios distintos. Solamente hay que ser creativos, imaginar algo, un ministerio, llevarlo a cabo y implantarlo y hacerlo. Eso es lo importante. Actuar, no quedarse cruzado de brazos, escuchando y escuchando y escuchando. Qué lindo es escuchar, ¿verdad? Pero tiene que hacer algo más que eso, porque eso es lo que espera nuestro jefe de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues hermanos, con esto les dejo, o sea, para la próxima ocasión, próxima semana, tendré también otro tema, no en Shabbat de mañana, pero el viernes de la noche. Invito a todos los hermanos y los que nos están viendo en YouTube a que nos sintonicen. Viernes de la noche me toca a mí los temas todos los viernes. Sábado de mañana, 2 veces al mes solamente, me toca presentar un tema. Los martes está el pastor Carlos Rodríguez presentando temas también en este mismo sistema de Zoom. Los miércoles en Morey, pastor Leo Gómez. Lo mismo el jueves, pastor Carlos Rodríguez, otra vez, tiene sus temas también ahí. Entonces los viernes estoy yo y los sábados nos turnamos, los varios maestros, para dar estudios. Toda persona que nos esté escuchando en YouTube y le interesan estos temas y este ministerio, me puede escribir a hebraica@gmail.com. Aquí está la dirección para que no se le olvide. Ahí está, hebraica@gmail.com. Y ahí pues les explicaremos sobre el ministerio y sobre las preguntas que pueda tener, etcétera. Y entonces con esto y esta invitación, ¿verdad? Para que nos acompañen en el futuro en otros servicios de adoración y reuniones de estudio también, para que vean que mucho se puede aprender. ¿Ok? Entonces con esto pues termino mi tema de hoy. Me despido entonces, hasta la próxima. Shalom.